Planos paralelos. Capítulo 16. Las confusiones de Uñi. Había oído hablar de planos a los que nadie debía ir, planos que nadie debía visitar ni siquiera durante un breve espacio de tiempo. A veces, entre el tedioso bullicio de los bares de los aeropuertos, se oye a alguien en la mesa de al lado decir en voz baja cosas como: «Yo ya le había dicho lo que los ñeños hicieron con McDowell», o «Él se creía que iba a poder manejar la situación en Babisúa». Entonces es cuando retruena siempre una voz áspera, estridente y enormemente amplificada: «Vuelo 11 a Hugh. Embarquen por la puerta 36. O Shimbleglud Regrr. Al teléfono blanco de cortesía, por favor», ahogando todas las otras voces y arrancándoles el sueño y la esperanza a las pobres almas que, recostadas sobre los asientos de plástico azules y patas de acero clavadas al suelo, intentan descansar un poco entre un avión y otro, entre un plano y otro, y las palabras de los hombres de la mesa de al lado se han perdido para siempre. Claro que bien pudiera ser que esos hombres no hicieran sino fanfarronear ante los demás para dar un poco más de glamour a sus vidas. A buen seguro que si los ñeños o Babisúa fueran tan peligrosos, la agencia interplanar advertiría a la gente para que se mantuvieran alejados de ella, al igual que aconseja que se mantengan alejados de Suuje. Es bien sabido que el plano Suuje es de una delicadeza inhabitual. Los visitantes de volumen y consistencia ordinarios corren el riesgo de romper y atravesar las delicadas mallas de la realidad sueana y dañar así una comunidad entera y acabar con la felicidad de sus anfitriones. Las relaciones íntimas y afectivas tan importantes para los sueos pueden verse sometidas a una tensión permanente o incluso romperse por efecto del peso destructor de algún intruso ignorante y descuidado. Entretanto, como consecuencia de un posible accidente como ese, el forastero no sufriría mucho más que un abrupto regreso a su propio plano, a veces en una postura peculiar o cabeza abajo, cosa bastante embarazosa, aunque al fin y al cabo en un aeropuerto uno se encuentra entre desconocidos, por lo que la vergüenza no afecta tanto. A todos nos gustaría ver las torres de feldespato de Nesihoa, tal como son descritas por la guía planar de Rordan. Las interminables etapas de bruma, los bosques de penumbra de Sesu, los hermosos hombres y bellas mujeres de Sue, con sus vestidos y cuerpos ligeramente traslúcidos, sus ojos gris pálido, su cabello color plata vieja, tan fino que la mano no lo percibe cuando lo toca. Es triste que un plano como este no deba ser visitado. Afortunados aquellos que lo han vislumbrado y han sido capaces de describírnoslo. Pero siempre hay gente que sigue yendo. La gente de un egoísmo corriente justifica su invasión de Sue con la consabida explicación de que ellos no son como esos otros que van a Sue y lo estropean. Mientras que la gente de un egoísmo extremado van a Sue para jactarse luego simplemente porque es frágil y destructible y por tanto un trofeo para ellos. En cuanto a los sueos, son demasiado amables, reservados y contemporizadores como para prohibirle a nadie la entrada. En su vaporosa lengua, los verbos ni siquiera tienen un modo indicativo, no digamos ya imperativo, disponen solo del condicional. Tienen 1000 formas para decir quizá, tal vez, a no ser que, aunque, sí, pero ni sí ni no. Así pues, en el punto de entrada habitual, la agencia interplanar, en vez de un hotel, ha dispuesto una red de nylon grande y fuerte. De este modo, cualquier persona que llegue a Sue, aunque sea de forma no intencionada, queda apresada en la red, donde se la rocía con desinfectante, se le da un folleto con una advertencia clara y directa en 442 lenguas y se la envía de vuelta a su plano, más resistente, aunque menos atractivo, donde la agencia se asegura de que llega cabeza abajo. Yo solo he estado en un plano que no recomendaría realmente a nadie, y al que es seguro que no pienso volver jamás. No sabría decir si es exactamente peligroso, no sé juzgar el peligro. Solo los valientes pueden hacerlo. Las emociones y los riesgos, que para algunas personas son la sal de la vida, le quitan el gusto a la mía. Cuando estoy asustada, la comida me sabe a serrín. En cuanto al sexo, con su vulnerabilidad de cuerpo y alma, es entonces la última cosa que me apetece.
Las palabras pierden su significado, el pensamiento su coherencia, el amor se paraliza. Tan alto grado de cobardía es, bien lo sé, poco común. Para mucha gente sería necesario estar colgado con los dientes sujetando una cuerda a punto de romperse sostenida con un clip de oficina desde un globo aerostático suspendido en el aire sobre el Gran Cañón para sentir lo que yo siento cuando subo el tercer escalón de una escalera de tijera para echar el alpiste en una jaula. Y ellos se encuentran divertidísimos sentirse aterrorizados y vuelven a lanzarse al vacío tan pronto como se les ha curado la pelvis fracturada. Mientras que yo bajo poquito a poco de la escalera aferrándome a las barras laterales y acabo jurando que no volveré a subir nunca más un palmo por encima del nivel del suelo. Así que yo no vuelo si no es absolutamente necesario. Y cuando me veo atrapado en un aeropuerto no busco los planos más peligrosos, sino los más pacíficos, los más insulsos, corrientes y sencillos, donde no pueda recibir sustos más allá de mis capacidades, donde solo pueda sentir un temor corriente. La clase de temor en que los cobardes vivimos la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en el aeropuerto de Denver, esperando un vuelo de conexión, entablé conversación con una amistosa pareja que habían estado en Uñi. Me dijeron que era un bonito lugar. Como eran ya algo mayores, él cargado con una cámara de video y demás equipamiento electrónico y ella vestida con unas ajustadas mallas rematadas por unas sandalias de plataforma blancas muy poco afortunadas, pensé que no podían estar hablando de un lugar peligroso. Fue una estupidez por mi parte. Debería haberme servido de advertencia lo mal que describían las cosas. Hay cantidad de gente que va allí, dijo el hombre. Pero todo es como aquí, más o menos. No es un sitio de esos donde todo es extraño. La mujer añadió, es un país de libro de cuentos, como lo que vemos en la tele. Ni siquiera eso me lo alertó. Y hace muy buen tiempo, dijo la mujer. El marido la corrigió. Variable. No estaba mal. Yo llevaba en el equipaje una gabardina ligera para la lluvia. El avión a Memphis no salía hasta hora y media más tarde. Fui a Uñi. Me registré en el Hotel Interplanar. Bienvenidos, amigos del plano astral. Se veía en un rótulo sobre el mostrador. Una mujer pálida y robusta y pelirroja situada detrás del mismo me proporcionó un tradumático y una mapa autoguía de la ciudad. Pero también me señaló un gran cartel en el que se leía: experimente nuestra realidad virtual de belleza Uñi cada 20 Smith. No se lo pierda, dijo. Por lo general intento evitar experiencias virtuales, grabadas siempre con mejor tiempo que el de aquel día y te privan de la novedad de lo que estás a punto de ver sin proporcionarte a cambio una información veraz. Pero dos empleados pálidos y corpulentos me acompañaron con tan amistosa determinación hasta el cubículo VR que no tuve valor para protestar. Me ayudaron a ponerme el casco, a introducirme en la funda corporal y a embutir piernas y brazos en los largos guantes calcetines. Y allí permanecí sentada, sola y en silencio durante lo que me pareció al menos un cuarto de hora, esperando a que comenzara el espectáculo, luchando contra la claustrofobia, mirando los colores en el interior de mis ojos y preguntándome cuánto duraba un Schmidt. O el singular era Ishm, o el plural era indicativo por el prefijo y el singular sería entonces Schmidt. No sucedía nada, y mi interés por la gramática especulativa fue decayendo. Así que acabé mandándolo todo al infierno. Me deslicé fuera de la cabina VR. Pasé junto a los empleados con culpable indiferencia y me fui, caminando entre los arbustos plantados en tiestos. Los arbustos plantados en tiestos delante de los hoteles son los mismos en todos los planos. Tras consultar con mi mapa autoguía, me propuse visitar el Museo de Arte que tenía 3 estrellas. Hacía un día frío y soleado. La ciudad, en la que predominaban los edificios grises de piedra con los tejados rojos, tenía un aspecto antiguo, aposentado, próspero. La gente iba a sus asuntos sin prestarme atención. Los uñatas parecían ser casi todos corpulentos, de piel blanca y pelirrojos. Todos llevaban abrigo, falda larga y recias botas. Encontré el Museo de Arte en un pequeño parque y entré. En la mayoría de los cuadros aparecían mujeres corpulentas de piel blanca y pelirrojas, desnudas, aunque algunas con las botas puestas. Estaban muy bien pintadas, pero no me decían gran cosa. Iba camino de la salida cuando oí una conversación que atrajo mi atención. 2 personas, ambas hombres según me pareció, aunque era difícil asegurarlo debido a los abrigos, las faldas y las botas,
Discutían de pie frente a un cuadro que representaba a una hembra pelirroja y gordozuela, sin más vestimenta que unas botas y recostada sobre un sofá floreado. Al pasar por su lado, uno de ellos se volvió hacia mí y me dijo, o así lo vertió el traumático: si la figura es un elemento de composición central en el contrajuego de masas y volúmenes, no se puede reducir el cuadro a un estudio de luces indirectas sobre las superficies, ¿no le parece? Él o ella formuló la pregunta de un modo tan simple, directo y perentorio que yo no podía limitarme a decir, perdón, ¿cómo dice? O a negar con la cabeza haciendo como que no entendía. Volví a mirar el cuadro y al cabo de un momento dije, bueno, desde luego no sería lo mejor. Pero escuchen los instrumentos de viento, dijo el hombre, y entonces reparé en que la música ambiental que sonaba era un fragmento orquestal que no identifiqué y en el que en aquel momento dominaban unos plañideros instrumentos de viento, oboes quizá, o fagots en un registro alto. El cambio de tono es definitivo, dijo el hombre elevando la voz un poco demasiado. Una persona que estaba sentada detrás de nosotros se inclinó hacia adelante y siseó, ¡Sht!, mientras que otra persona de la fila de adelante se volvió y se nos quedó mirando. Avergonzada, me quedé quieta, completamente inmóvil, durante el resto del fragmento orquestal, que era muy bonito, aunque los cambios de tono, o lo que fuera, la única situación en que soy capaz de reconocer un cambio de tono es cuando grito sin saber por qué, le conferían una cierta incoherencia. Me quedé sorprendida cuando un tenor, o posiblemente un contralto, cuya presencia no había advertido hasta aquel momento, se puso de pie y atacó el tema principal con voz potente, hasta concluirlo con una larga nota muy alta que arrancó frenéticos aplausos de la audiencia congregada en el gran auditorio. Todos gritaban, aplaudían y pedían un bis. Pero una ráfaga de viento procedente de las altas colinas del oeste barrió la plaza del pueblo, haciendo que los árboles se estremecieran e inclinaran, y yo, levantando la vista hacia las nubes que discurrían sobre nuestras cabezas, me di cuenta de que la tormenta era inminente. Las nubes se obscurecían por momentos. Llegó otra fuerte ráfaga de viento, levantando remolinos de polvo y hojarasca y briznas, y pensé que sería mejor que me pusiera la gabardina, pero la había dejado en el guardarropa del Museo de Arte. Llevaba el traumático prendido de la solapa de la chaqueta, pero me había dejado el mapa autoguía en el bolsillo de la gabardina. Fui al mostrador de la diminuta estación y pregunté cuándo partía el siguiente tren, y el hombre tuerto que estaba tras la rejilla de hierro de la angosta taquilla dijo, no hay ningún tren por ahora. Me volví para ver los andenes vacíos que se prolongaban bajo el techo abovedado de la estación, andén tras andén, cada uno con su número y su puerta de acceso. Había algunos carros para maletas diseminados aquí y allá y al fondo un solitario pasajero deambulando sin rumbo a lo largo del andén, pero trenes ninguno. Necesito mi gabardina, dije con un cierto dejo de pánico. Prueben objetos perdidos, me aconsejó el empleado tuerto y volvió de nuevo a sus papeles y horarios. Crucé el gran espacio vacío de la estación en dirección a la entrada. Pasados un restaurante y una cafetería encontré la oficina de objetos perdidos. Entré y dije, he dejado mi gabardina en la consigna del Museo de Arte, pero he perdido el Museo de Arte. La hierática mujer pelirroja del mostrador dijo, espere un minuto. Con voz muy aburrida, masculló algo y extendió un mapa sobre el mostrador. Aquí, dijo señalando una cuadrícula con su gordo y blanco dedo acabado en una uña roja. Aquí está el Museo de Arte. Pero no sé dónde estoy ahora, ni qué es esto, qué pueblo es este. Aquí, dijo señalando otra cuadrícula del mapa a unas 10 o 12 calles del Museo de Arte. Será mejor que vaya mientras dure la conformación. Hoy habrá tormenta. ¿Puedo llevarme el mapa? Pedí con voz lastimera. Ella asintió. Me adentré en las calles de la ciudad con tal desconfianza que iba caminando a pasitos cortos, como si el pavimento pudiera convertirse en cualquier momento en un abismo bajo mis pies, o fuera a levantarse de golpe una pared rocosa delante de mí, o un cruce de calles pudiera transformarse en la cubierta de un barco y verme de súbito en alta mar. Pero no sucedió nada. Las amplias y llanas calles de la ciudad se entrecruzaban a intervalos regulares, sin árboles, silenciosas. Los autobuses y taxis eléctricos producían poco ruido. Y no había coches particulares. Seguí caminando. El mapa me llevó directamente de vuelta al Museo de Arte, cuyos escalones yo hubiera dicho que eran verdes y blancos, de mármol,
y no negros de pizarra, como los veía ahora. Pero las demás cosas sí eran como yo las recordaba. En general tengo una memoria bastante pobre. Entré y pedí la gabardina en guardarropía. Mientras una chica de pelo negro y ojos de plata, con unos labios negros muy finos, la buscaba, me pregunté por qué había preguntado en la estación cuándo salía el siguiente tren. ¿A dónde había pensado ir? Lo único que quería era la gabardina que me había dejado en el Museo de Arte. De haber habido algún tren, ¿lo habría cogido? ¿A dónde habría ido? En cuanto recuperé la gabardina, recorrí a toda prisa las empinadas calles adoquinadas, flanqueadas de encantadoras casas con balcones y abarrotadas de las delgadas, casi esqueléticas gentes de labios negros de Uñi, en dirección al motel Interplanar para exigir una explicación. Tenía que ser algo que había en el aire, pensé mientras la niebla se espesaba hasta ocultar las montañas que dominaban la ciudad y los tejados puntiagudos de las casas de las colinas. Tal vez los habitantes de Uñi fumaban algún tipo de hierba alucinógena. O quizá es que había alguna clase de polen en el aire o en la niebla que afectaba la mente, confundía los sentidos. O, qué pensamiento tan inquietante, borraba secuencias de la memoria de forma que era como si las cosas sucedieran sin hilación, razón por la cual uno era incapaz de recordar cómo había llegado al lugar en que se encontraba o qué había sucedido mientras tanto. Y en mi caso, como tenía una memoria muy deficiente, no podía estar segura de si había perdido secuencias de ella o no. En cierto modo era como un sueño, pero yo estaba segura de no estar soñando, tan solo estaba confusa y cada vez más alarmada. Así que a pesar del húmedo frío, no me paré ni a ponerme la gabardina, sino que proseguí mi apresurada marcha, temblando de frío a través del bosque. Percibí en el aire húmedo un olor a humo de leña, dulce y penetrante, y a través de la bruma vespertina que se agolpaba hasta hacerse casi palpable entre los árboles, vi un haz de luz. A un lado del camino apareció la cabaña de un leñador y junto a ella un pequeño huerto entre las sombras. El resplandor dorado rojizo del fuego del hogar en los pequeños cristales de la ventana, el humo escapando lentamente por la chimenea, un cuadro solitario y hogareño. Llamé a la puerta. Al cabo de un minuto abrió un viejo. Era calvo y tenía un enorme quiste o verruga en la nariz, y en la mano llevaba una sartén en la que aún se freían unas salchichas que emitían un sonido alegre y siseante. Puede pedir 3 deseos, dijo. Quiero encontrar el motel Interplanar, repuse. Ese es el deseo que no se le puede conceder, dijo el viejo. ¿No le gustaría pedir que las salchichas me crecieran de la punta de la nariz? Tras una breve reflexión dije, no. Bueno, ¿y qué otra cosa quiere pedir, aparte de ir al motel Interplanar? Reflexioné de nuevo y dije, cuando tenía 12 o 13 años, a veces me gustaba pensar en lo que pediría si me concedieran 3 deseos. Pensaba que el primer deseo sería que, después de haber vivido bien hasta la edad de 85 años y de haber escrito algunos libros buenos de verdad, pudiera morirme en paz, sabiendo que todas las personas a las que quería eran felices y gozaban de buena salud. Yo sabía que era un deseo estúpido y de mal gusto. Pragmático, egoísta, un deseo de cobardes. Sabía que no estaba bien. Nunca me dejarían que fuera uno de mis 3 deseos. Además, una vez deseado eso, ¿qué haría con mis otros 2 deseos? Y entonces pensaba que con los otros 2 deseos podría pedir que todas las personas del mundo fueran felices, o que se acabaran las guerras, o que la gente se levantara a la mañana siguiente con un sentimiento de verdadera bondad y con el propósito de ser amables con los demás durante todo el día. No, durante todo el año. No, para siempre. Pero entonces me daba cuenta de que en realidad yo no creía en ninguno de estos deseos más que como lo que eran, simples deseos. Mientras siguieran siendo meros deseos, eran bellos, incluso útiles, pero no podían pasar de su condición de deseos. Nada de lo que haga puede permitirme alcanzar una meta que esté más allá de mi alcance, como dijo el rey Yudhishthira, cuando descubrió que el cielo no era lo que él había esperado que fuera. Hay puertas que ni los más valerosos caballos pueden saltar. Si los deseos fuesen caballos, yo tendría una manada entera, caballos ruanos y sin ensillar, encantadoramente salvajes, sin bridas, siempre en forma, y galoparía con ellos por las praderas más allá de las mesetas rojas y de las montañas azules. Pero los cobardes cabalgan sobre caballitos hechos de madera y con los ojos pintados, y se mecen en ellos hacia adelante y hacia adelante y atrás, sin moverse de su sitio en la habitación de juegos, adelante y atrás, y todas las praderas, mesetas y montañas no existen sino en los ojos del jinete. Así es que no me interesan los deseos. Deme una salchicha, por favor. El viejo y yo comimos juntos. Las salchichas estaban riquísimas, como también el puré de patatas y las cebollas fritas.
No hubiera podido desear una cena mejor, después de la cual nos sentamos en amistoso silencio unos minutos, contemplando el fuego. Le expresé mi agradecimiento por su hospitalidad y le pedí que me orientara sobre cómo encontrar el camino al motel interplanar. «Hace una noche de perros», dijo el viejo meciéndose en la mecedora. «Tengo que estar en Memphis mañana por la mañana», dije. «¿Memphis?», repitió pensativo. Se meció un poco más y dijo: «Sí, claro, bueno. Entonces será mejor que vaya hacia el este». Y en aquel preciso instante, un numeroso grupo de gente irrumpió desde una habitación interior en la que no había reparado. Tenían la piel azulada y el cabello plateado y llevaban smoking, vestidos de baile escotados y diminutos zapatos en punta. Y hablaban a gritos, reían estertóreamente y gesticulaban y parpadeaban con exageración. Cada uno de ellos sostenía una copa de cóctel que tenía un líquido oleoso con una aceituna verde metida dentro. No tenía ningunas ganas de quedarme allí ni un minuto más, así que me adentré en la noche, que naturalmente iba a ser una noche de perros solo en la finca del viejo, porque donde estaba yo antes, a la orilla del mar, la noche era completamente calmada, con una media luna resplandeciendo en lo alto y las tranquilas aguas negras suspirando y susurrando con suavidad sobre la amplia playa arqueada. Como no tenía la menor idea de dónde estaba el este, me puse a caminar hacia la derecha, que es, por regla general, donde a mí me suena que está el este, siempre a la derecha y el oeste a la izquierda, lo cual debe significar que me paso la vida mirando al norte. El agua invitaba al baño. Me quité los zapatos y las medias y sumergí los pies en el frío vaivén de las olas poco profundas que morían sobre la arena. Era una sensación tan plácida que no estaba en absoluto preparada para el estrépito, la intensa luz brillante y las altas olas de sopa de tomate caliente que surgieron brevemente a mi alrededor, haciéndome perder pie, casi ahogándome, mientras me incorporaba tambaleándome sobre la cubierta de un barco que avanzaba entre una cortina de lluvia, sobre un mar agitado y gris lleno de crestas espumosas o de cabezas de marsopa, no sabría decir. Una voz imponente aullaba desde el puente órdenes incomprensibles, y la voz aún más imponente de la sirena del barco emitía su prolongado lamento entre la lluvia y la bruma, avisando del peligro de los icebergs. «Quiero estar en el motel interplanar», chillé, pero mi insignificante grito quedó aniquilado por el clamor y el estruendo que reinaban a mi alrededor. Y de cualquier forma nunca había creído en los tres deseos. Tenía la ropa empapada de sopa de tomate y de lluvia, y estaba de lo más incómoda, hasta que un relámpago, el rayo verde sobre el que había leído pero que nunca había visto, pasó disparado con un ruido siseante, como de salchichas friéndose. Entre la confusión gris, apenas a 5 metros de mí, y con un tremendo chasquido partió la cubierta del barco en dos. Por fortuna, en aquel momento habíamos chocado contra un iceberg, que se metió como una cuña a través de la hendidura del barco. Me encaramé a la borda y salté al hielo huyendo de la terrible inclinación de la cubierta. Desde el iceberg vi cómo se separaban cada vez más las dos mitades del barco a medida que se iban hundiendo lentamente. Todas las personas que habían acudido corriendo a la cubierta llevaban trajes de baño azules, los hombres en forma de pantalones cortos, las mujeres estilo bañador olímpico. Algunos de los bañadores llevaban bandas doradas, los de los oficiales evidentemente, por cuanto las personas que llevaban bañadores azules con franjas doradas proferían órdenes que los que llevaban bañadores azules simples se apresuraban a obedecer. Descolgaron 6 botes salvavidas, 3 por cada lado, y se subieron a ellos de forma ordenada. El último en subir fue un hombre con tantas bandas doradas en el bañador que apenas se veía que fuera azul. Al subirse él al bote salvavidas, las dos mitades del barco acabaron de hundirse en silencio. Los botes cayeron hasta su línea de flotación y sus tripulantes se pusieron a remar alejándose por entre las marsopas del blanco hocico. «¡Esperen!», grité. «¡Espérenme! ¡No me dejen aquí!». Pero no miraron atrás. Los botes desaparecieron con rapidez en la agitada oscuridad sobre la helada superficie de las marsupiales aguas. No podía hacer más que trepar hasta lo alto del iceberg y desde allí lo que hubiera para ver. Mientras me encaramaba por las protuberancias y los pináculos del hielo, me acordé de Peter Pan diciendo desde su roca: «Morir será una gran aventura». O al menos así era como recordaba yo lo que decía Peter Pan. Siempre había pensado que aquello había sido muy valiente por su parte, una manera verdaderamente constructiva de mirar a la muerte y quizá hasta acertada. Pero yo no estaba particularmente ansiosa por descubrir si era verdad o no, y menos justo en aquel momento. En aquel momento lo que quería era volver al motel interplanar. Pero ay,
Cuando llegué a lo alto del iceberg, desde allí no había ningún motel a la vista. Desde allí solo se veían el mar gris, marsopas, la bruma plomiza y las nubes grises, y la oscuridad que se iba cerrando lentamente a mi alrededor. Todas las demás cosas, todos los demás lugares, hasta aquel momento se habían transformado con rapidez en otras cosas y en otros lugares. ¿Por qué no sucedía lo mismo entonces? ¿Por qué no se convertía el iceberg en un campo de trigo, en una refinería de petróleo o en un urinario público? ¿Por qué me había quedado allí atorada? ¿Había algo que pudiera hacer? ¿Clavar las espuelas y decir quiero estar en Kansas? ¿Cuál era el problema con aquel plano? Un mundo salido de un libro de cuentos. Realmente era así. Me notaba los pies congelados y solo el tibio calor de la sopa de tomate evitaba que se me helara la ropa por el crudo viento que ululaba sobre la superficie de hielo. Tenía que moverme, tenía que hacer algo. Intenté escarbar un agujero en el hielo con las manos y los talones. Rompía puntas de hielo, daba patadas hasta soltar grandes fragmentos planos que podía arrancar y tirar al agua. Mientras volaban sobre el mar, parecían gaviotas o mariposas blancas. Vaya una gran ayuda. Estaba sulfurada, tanto que el iceberg comenzó a derretirse a mi alrededor, humeando y siseando suavemente, y noté que me hundía en el hielo como una atizadora al rojo vivo, incandescente de rabia, y entonces me puse a gritarles a las dos pálidas personas que se afanaban por quitarme los largos guantes calcetines de las piernas y los brazos. ¿Pero qué demonios estáis haciendo? Estaban terriblemente avergonzados y preocupados. Tenían miedo de que yo me volviera loca, de que denunciara su motel interplanar, de que pudiera decir cosas malas de Uñi en otros planos. No sabían qué era lo que había fallado en la experiencia de realidad virtual de belleza Uñi, aunque estaba claro que algo había fallado. Ya habían avisado al programador. Cuando este se presentó vestido solo con un bañador azul y unas gafas de montura de concha, apenas examinó la máquina. Aseguró que estaba en perfecto estado. Afirmó que mi confusión se debía a un desafortunado semisolapamiento de frecuencias, a una especie de efecto moiré mental causado por algún elemento inusual de mis ondas cerebrales al interactuar con su programa. Una anomalía, dijo. Por efecto de algún tipo de resistencia, dijo. Su tono era acusatorio. Me irrité de nuevo y les dije a él y a los empleados que no podían culparme a mí de que su maldita máquina no funcionara bien, que lo que debían hacer era repararla o cancelarla, y dejar que los turistas experimentaran la belleza de Uñi en la anómala y resistente solidez de sus carnes. En aquel momento llegó la gerente, una mujer robusta de piel blanca y cabello pelirrojo, sin nada encima salvo unas botas. Los empleados llevaban sendos vestidos de minifalda y botas. La persona que pasaba el aspirador por el vestíbulo era un verdadero amasijo de faldas, pantalones, chaquetas, pañuelos y velos. Parecía como si entre las uñatas, cuanto más elevado fuera el rango de la persona, menos ropa llevara. Pero entonces ya no tenía el menor interés en sus tradiciones. Miré a la gerente. Me sonrió sin mucho entusiasmo y me soltó una inquietante apología de la componenda, como las que suelen hacer este tipo de personas y que viene a significar, acepta lo que te ofrecemos si sabes lo que te conviene. No me cobrarían la estancia en el motel ni en ningún otro hotel de Uñi. Me regalarían un billete de tren a la pintoresca Shima y entradas para los museos, para el circo, para la fábrica de salchichas, todo tipo de cosas. Una retahíla que fue enumerando mecánicamente hasta que la corté. No, gracias. Ya había suficiente Uñi y lo único que quería era largarme de allí al instante. Tenía que coger el avión a Memphis. ¿Qué? Dijo con una desagradable sonrisa. Ante aquella simple pregunta me invadió una oleada de terror como si fuera el agua derretida del iceberg que me paralizó el cuerpo y la respiración y el pensamiento. Sabía cómo había llegado hasta allí, cómo había ido a otros planos, esperando en el aeropuerto, por supuesto. Pero el aeropuerto estaba en mi plano, no en ese plano. No sabía cómo volver allí. Me quedé de piedra, como suele decirse. Por suerte, la gerente tenía más ganas que nadie de librarse de mí. Lo que el traumático había traducido como «qué» había sido en realidad una frase convencional del tipo «qué lástima», que los labios carnosos pero apretados de la gerente habían truncado. Mi cobardía, reaccionando ante la falsa señal, me había paralizado el cerebro. Me había hecho trizas la memoria, como cuando el simple miedo a olvidarme de un nombre hace que lo olvide cuando tengo que presentarme o presentar a otra persona. La sala de espera está por aquí, dijo la gerente y me acompañó cruzando el vestíbulo mientras sus ancas desnudas se movían en un meneo pesado y malévolo. Por supuesto, todos los albergues y hoteles interplanares tienen una sala de espera exactamente igual a la del aeropuerto,
con hileras de sillas de plástico clavadas al suelo y una horrible cafetería-restaurante sin asientos que, aunque cerrada, apesta a grasa de ternera rancia, y un compañero de espera gordinflón con un catarro de nariz cuya humanidad no cabe en su asiento, y un panel indicador de los horarios previstos de llegada y salida que cambia a tal velocidad que nunca puedes tener la certeza de haber hallado tu vuelo de conexión entre los miles de vuelos de la lista, aunque cuando por fin encuentras el número entonces parece haber cambiado de puerta de embarque, lo que significa que deberías estar en otra sección diferente de la sala, razón por la cual el nerviosismo aumenta de nivel. Y aquí estoy por fin de regreso en el aeropuerto de Denver, sentada en una silla de plástico clavada al suelo junto a un hombre gordo y resfriado que está leyendo una revista llamada Usura y Éxito, envuelta por el olor a grasa de ternera rancia, los llantos de un desgraciado niño de 2 años y la voz estruendosamente amplificada de una mujer que visualizo en la mente como una robusta pelirroja desnuda de piel blanca calzada con unas botas y anunciando que el vuelo 40 a Memphis ha sido cancelado. Me sentí agradecida de estar de vuelta en mi plano. Ya no quería ir hacia el este, quería ir al oeste. Encontré plaza en un vuelo al hermoso, pacífico y sensato Los Ángeles, y allí fui. Una vez en el hotel, tomé un baño largo y muy caliente. Sé que hay gente que se muere de un ataque al corazón por culpa de un baño muy caliente, pero corrí el riesgo.